¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Aquí iniciamos el tiempo de Archipiélago Directo en la sintonía de Capital Radio en la isla de Gran Canaria. Les damos la bienvenida a los oyentes también en el simultáneo que realizamos cada jornada, a los oyentes de la 10 Capital Radio en la isla de Tenerife. Un simultáneo que, ofrecemos diariamente a partir de esta hora aproximadamente en la antena de la 10 Capital Radio, como digo, para Tenerife y la isla de Gran Canaria a través de Capital Radio en la isla de Gran Canaria. Reciban el saludo cordial, la más cordial de las bienvenidas. Iniciamos justamente la información general con esa alerta decretada por el Gobierno de Canarias. Ya saben ustedes que es una preocupación que se tiene por parte del Gobierno de Canarias. Es la alerta decretada por parte del Gobierno de Canarias con motivo de las inundaciones pluviales que pudieran llegar al archipiélago canario con la llegada de una tormenta y que pudiera ocasionar cualquier tipo de daño, y es por eso por lo que el gobierno tiene esa preocupación. Un gobierno de Canarias que, según en la jornada de ayer, a través de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias y en base a la información disponible y en aplicación de un decreto del año 2018 por el que se aprobaba el Plan Especial de Protección Civil y de atención de emergencias por riesgo de inundaciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, declaraba la situación de alerta por esas inundaciones de carácter pluvial entre las 3 de la tarde del 12 de noviembre, a partir de las 3 de la tarde de esta jornada. El ámbito territorial es el de la propia Comunidad Autónoma de Canarias. Escuchamos al portavoz de este ámbito, creo que es el viceconsejero también, Marcos Lorenzo. Promoviendo viviendas en esos municipios pequeños, rurales. Oficial que las emite por parte de la EMET, que es la EMET, en este caso la Delegación de Canarias, que nos habla de la llegada de ese frente asociado a la borrasca Claudia, la tormenta Claudia, que va a atravesar barriendo desde el oeste hasta el este del archipiélago canario desde la tarde de este próximo miércoles hasta aproximadamente la tarde o la mañana del jueves. Frente a eso, lo que hemos hecho es irnos coordinando. Hemos realizado una reunión a nivel técnico de coordinación dentro del Plateca con los distintos cabildos insulares. Hemos sumado también incluso los consejos insulares de agua en previsión de todos los trabajos y situaciones en las que se encuentran los cauces que se pueden ver afectados por esta circunstancia. Hemos determinado activar en fase de alerta tanto por fenómeno meteorológico adverso de lluvias, también por vientos y también por inundaciones, el PEINCA, el plan específico del gobierno para inundaciones. Y además de eso se va a activar en fase de prealerta por tormentas también, por riesgo de aparato eléctrico, como digo, prealerta, y actualizar también la alerta de fenómenos costeros a prealerta. O sea, vamos a tener un cóctel de distintos riesgos en este caso, que precisamente dada su naturaleza hemos realizado esta reunión de coordinación. A continuación estamos teniendo la reunión del Comité Asesor del Plateca por este fenómeno meteorológico adverso, donde también daremos conocimiento a las distintas áreas de gobierno, incluido por ejemplo la educación, para que valore en su caso cambiar la modalidad presencial por la modalidad no presencial. En cualquier caso es importante hacer un llamamiento a la población para que, dado las horas que todavía tenemos antes de que llegue esta tormenta, tome también distintas actuaciones de autoprotección, incluso en su vivienda, asegurando la funcionalidad de los canaletas, de desalojos de azoteas, de pérgolas, elementos que puedan estar inestables en las fachadas o en las zonas de azotea, antenas, macetas, etcétera, poder ir asegurando todos esos elementos para evitar poder tener algún tipo de accidente. Bueno, lo cierto es que hay preocupación por parte de las instituciones, por parte de las autoridades. No en vano escuchaban ustedes al representante de la institución de la Comunidad Autónoma de Canarias, del 112, hablando de los centros educativos que se preparan precisamente para pasar a clases online por la borrasca. La borrasca, recuerden ustedes que se llama Claudia. En tal caso, con respecto al ámbito territorial, a la comunidad autónoma y a lo que se pretende con esta alerta, el riesgo de inundaciones locales, urbanas y por crecimiento súbito de barrancos y pequeños cauces. Esto se hace por prevenir
que en un lado seguramente el agua bajará con cierta normalidad, sin ningún problema, pero en otro puede originar problemas. Entre otras cosas, no se deben cruzar esos cauces en el caso de que el agua esté en esos momentos discurriendo por el citado cauce. Pero es que con anterioridad ha habido que ir adaptando esa zona, entre otras cosas, no dejando aparcar vehículos en lugares donde se pueden provocar precisamente ese tipo de inundaciones o de crecidas de los barrancos. El riesgo de inundación se produce por el paso de ese frente frío asociado a esa borrasca denominada Claudia, que está situada al suroeste de las Islas Británicas. Se esperan precipitaciones moderadas y persistentes con problemas con probables, mejor dicho, aguaceros fuertes o muy fuertes en las islas de mayor relieve, especialmente en las vertientes oeste y sur. No son descartables aguaceros localmente fuertes en Lanzarote y en Fuerteventura, que se incluye también. Además, son probables las tormentas también fuertes, que dado el carácter de estos fenómenos existe la posibilidad de tormentas de intensidad superior a la forma puntual, la que implica la posibilidad de chubascos puntualmente muy fuertes, que puede caer mucha agua en poco tiempo, y esa situación de alerta hasta el inicio precisamente, con inicio, mejor dicho, de las 15 horas en la isla de La Palma, a las 18 horas en la isla del Hierro, La Gomera y Tenerife a las 0 horas de este jueves en Gran Canaria, a las 6 de la mañana en Fuerteventura y en la isla de Lanzarote ya en la madrugada del jueves. Seguimos escuchando a Marcos Lorenzo. Intentar tener todos estos elementos que se podrían ver afectados por el viento. Hay que decir que sobre todo afectará zonas de medianías y altas, rachas incluso que pueden llegar y superar los 70 y 80 kilómetros por hora, que se pueden producir aceleraciones al lado contrario. Si vienen los vientos, en este caso del sur y el suroeste, pueden haber aceleraciones al otro lado de la isla. Va a haber también probablemente afectación a lo mejor a la movilidad desde el punto de vista de la operación de los aeropuertos, fundamentalmente de la provincia occidental, de las islas capitalinas y la provincia occidental, y también algunos puertos se pueden ver afectados también por esa prealerta de fenómenos costeros, y también está en la incidencia de este frente lluvioso. Bueno, lo que hay es que tener prudencia, mucha prudencia, que es lo que se está pidiendo aquí, que es por eso por lo que se levanta este tipo de alertas, para que estemos y tengamos en cuenta todos estos aspectos de los que está hablando el, como digo, representante del 112 de la Comunidad Autónoma de Canarias. En principio sí, en principio se prevé que empiece a remitir todas esas situaciones, pero lo iremos valorando evidentemente a lo largo de este episodio, que continuaremos monitorizando de la mano de los cabildos insulares, sus ecopines y distintos planes que se irán activando a lo largo del día de hoy, igual que hemos activado los de la Comunidad Autónoma. Estamos escuchando las palabras de el viceconsejero de Emergencia y Aguas del Gobierno de Canarias, como digo, Marcos Lorenzo. Vicky Palma, también experta en la materia, explicaba esto que escuchamos. Bueno, mañana nos visita un frente frío asociado a la borrasca que AEMET ha considerado. Se refiere a hoy. Claudia, que se encuentra al suroeste de las Islas Británicas. Ese frente llegará por la tarde primero a La Palma, va a barrer el archipiélago de oeste a este. A media tarde ya empezarán a notarse los efectos también en el Hierro, La Gomera y en Tenerife. Durante la madrugada y hasta el jueves por la tarde, pues también en las islas orientales. Ese frente va a traer precipitaciones, va a traer probablemente tormentas. Cabe la posibilidad de tener lluvias moderadas a fuertes, cabe la posibilidad de tener chubascos localmente fuertes, acumulados de lluvia importantes, especialmente las vertientes oeste y sur de islas como La Palma, Tenerife o Gran Canaria. También va a llover por el norte, eso hay que tenerlo en cuenta, que las precipitaciones se van a repartir de forma desigual por todo el archipiélago. Vamos a tener viento del suroeste fuerte, especialmente desde el miércoles a mediodía hasta mediodía del jueves aproximadamente, viento fuerte en el mar, en la costa, medianías y cumbres. Las rachas van a superar los 70 kilómetros por hora, podrían llegar a superar los 100 kilómetros por hora perfectamente en el Parque Nacional del Teide, en la isla de Tenerife. Y bueno, hay distintos avisos de la Agencia Estatal de Meteorología de distintos colores, y el resumen es que se ha decidido decretar la situación de alerta por lluvias para todo el archipiélago. Esa alerta va a empezar a distintas horas, dependiendo de la isla donde nos encontremos. Va a haber también una alerta por vientos en todo el archipiélago. Se ha decidido activar el plan de inundaciones también en situación de alerta, el PEINCA,
en alerta por riesgo de inundaciones en todas las islas, irá empezando también a distintas horas dependiendo de la llegada del frente. Tenemos una prealerta por tormentas. Un aviso amarillo de tormentas de la Agencia Estatal de Meteorología implica tormentas fuertes, con lo que hay que tener precaución también con las tormentas, que son las que son capaces de dejar aguaceros fuertes, muy fuertes, incluso alguno puntualmente de mucha agua en muy poco tiempo, y se va a actualizar la prealerta en vigor desde la semana pasada por mal estado del mar, porque cambia la dirección del viento, vamos a seguir teniendo mal estado del mar y vamos a seguir teniendo oleaje importante. Además, este viento puede crear afectación a la operatividad de la mayor parte de los puertos del archipiélago, porque todos los puertos están orientados, precisamente expuestos al viento del suroeste, evitando el viento alisio, que es el que suele ser habitual en las islas. Bueno, Vicky Palma es la responsable de esa unidad de análisis de riesgos y planificación operativa que está prestando ese apoyo al SECOES, al 112 del archipiélago canario. La escuchábamos desglosando lo que, bueno, pues puede pasar a su entender y como experta en las próximas horas. Le seguimos escuchando. Bueno, en principio se va a suspender mañana la actividad extraescolar en las islas occidentales, en La Palma, en el Hierro, La Gomera y en la isla de Tenerife. En la jornada de mañana se valorará qué puede ocurrir en la jornada del jueves, principalmente en las islas orientales. Bueno, pues se baraja esa posibilidad, como decía, la de suspensión de las clases y ya pues confirma. Sí, lo peor en La Palma a lo largo de la tarde-noche, la madrugada del jueves, lo mismo en el Hierro, La Gomera y en Tenerife. En Gran Canaria las precipitaciones, si se cumple la previsión tal como está hoy, se concentrarían durante la madrugada y buena parte de la mañana del jueves, y a media mañana llegaría también la precipitación a Lanzarote y a Fuerteventura. Bueno, pues todo el mundo va a alcanzar agüita si se cumple. Esta borrasca parece ser que va a pasar con lentitud sobre los cielos del archipiélago canario, decía Vicky Palma. Las recomendaciones suelen ser las habituales. Hoy, que todavía hay tiempo hasta mañana que comiencen las precipitaciones, en casa, lo primero, revisar los desagües, revisar las azoteas, quitar todos los elementos que puedan caer a la calle, que puedan generar algún incidente en la calle por la presencia de viento, y después atender a las recomendaciones habituales ya cuando comiencen las precipitaciones, intentar evitar desplazarse en la medida de lo posible, no cruzar zonas donde se vea mucha agua, intentar no pasear o salir por zonas arboladas y esperar un poco también a las recomendaciones y a las prohibiciones que pueden hacer los cabildos insulares a lo largo de las próximas horas en vista de la previsión meteorológica que hay y de las los decretos, tanto de alerta como de prealerta que hay en vigor, que comenzarán mañana. Bueno, pues lo que está claro es lo que yo decía inicialmente y no me hizo falta escuchar a Vicky Palma para aconsejarles lo que les decía. No se metan, si ya comenzó a llover, en un barranquillo que vean ustedes que está cruzando agua, porque piensen que no hay ningún problema y que eso lo superan con cierta agilidad, sin ningún tipo de problema, porque el problema se le puede ocasionar con una crecida repentina o con algún golpe de una piedra, de un tronco, en fin, lo que puede suceder. Uno siempre tiene que imaginar lo peor en estos casos. Hablamos, como decíamos, de esta previsión que hace el Gobierno de Canarias, por eso ha declarado esa alerta, y es lo que, bueno, pues veníamos a contar en esta primera parte como digo, de nuestro tiempo de radio, que sigue justamente por Tenerife, porque el Cabildo activa el plan de emergencias ante la llegada de la borrasca Claudia y la alerta por fuertes lluvias, inundaciones y viento. La Corporación Insular está prohibiendo el acceso a las áreas recreativas dentro de los horarios estipulados, como decíamos, de zonas de acampada y tránsito de los senderos y las pistas forestales. Tampoco se va a poder acceder en Tenerife a los senderos del Parque Nacional del Teide, que dan acceso al pico, ni hacer tampoco actividades de barranquismo. La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias decretaba esa situación de alerta ante la llegada de la borrasca Claudia, y la previsión es que las precipitaciones pudieran alcanzar en momentos determinados 100
litros por metro cuadrado en 12 horas en la isla de Tenerife, así como rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora o superiores. Se recomienda, por tanto, desde el Cabildo tinerfeño a la población evitar los desplazamientos innecesarios y no acceder a esas zonas costeras debido al estado de la mar. Respecto a los ayuntamientos de la isla de Tenerife, el Cabildo comunica que se recomienda activar sus planes de emergencia y municipales, como lo están haciendo los distintos municipios de Canarias, así como permanecer en contacto permanente con el Cabildo de la isla de Tenerife. También quien ha realizado esa alerta, esa preocupación la manifestaba ayer con respecto a la llegada de Claudia, de la borrasca. Antonio Morales destacaba la importancia de la prevención ante los fenómenos meteorológicos adversos. Pide precaución y hace ese llamamiento precisamente de la importancia de prevenir, de no tener las cosas mal colocadas, de no dejar los coches en cauces por donde pueda discurrir mayor o menor nivel de agua, etcétera, etcétera. Y justo ayer hubo pleno en el Parlamento de Canarias. El presidente Clavijo decía ayer sobre el decreto canario que va a marcar esa diferencia en el tratamiento que recibe Canarias del Estado y que hoy pues se debate en el Parlamento canario, se sacará adelante en el Parlamento de Canarias, pero se buscaba ese consenso en esa reunión, concretamente con los grupos parlamentarios, para presentarles ese documento que supone esa hoja de ruta para los próximos 15 años, según asevera Fernando Clavijo. El titular del Ejecutivo insistió que el Gobierno tiene un proyecto de país para las islas y así lo demuestra el presupuesto del año 2026, dirigido al bienestar social y al desarrollo económico sostenible. La herencia en materia de vivienda que este Gobierno recogió del anterior Gobierno fue una herencia bastante pobre, cuando menos de parálisis absoluta. Comenzó el pleno en la mañana de ayer. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que allí se dijo en el Parlamento de Canarias, como digo, en la jornada de ayer. Luego le oiremos al presidente canario haciendo referencia a ese decreto que presentaba hoy en la mañana a los grupos parlamentarios. Hablando de vivienda estaba. Además, en estos presupuestos que se debatirán próximamente en esta Cámara, hemos hecho una apuesta decidida. Una de las medidas para abordar el grave problema de la vivienda en Canarias, dirigida precisamente al presidente del Gobierno. La pregunta la hacía el diputado popular Juan Manuel García Casaña. 97,4 millones de euros, de los cuales 104... También se le preguntaba por parte de Casimiro Curbelo, diputado de la agrupación socialista Gomera, sobre las líneas de trabajo recién aprobadas en la estrategia de reto demográfico, cohesión territorial de Canarias, al presidente del Gobierno. Creo que es un acierto extraordinario, señor presidente del Gobierno, el haber planificado una estrategia para Canarias acerca del reto demográfico y la cohesión territorial. Bueno, pues hablaba de esas líneas de trabajo recién aprobadas por parte del Gobierno de Canarias. Fernando Clavijo le respondía sobre ello. Señor Curbelo, ayer el Consejo de Gobierno podíamos poner en común, entre todos los miembros del Consejo, el decreto canario. Y en ese decreto canario, que el próximo miércoles, como ustedes bien saben, los portavoces nos reuniremos para poder tener acceso, en su artículo 5 está la bonificación del IRPF a las Islas Verdes. No solo la específica de la isla de La Palma por el volcán, que ya se está aplicando, sino que hay una bonificación específica porque, como usted bien ha dicho, hay islas de 2 velocidades, incluso en ocasiones de 3. Bueno, pues esa estrategia recién aprobada por el Gobierno de Canarias y cohesión territorial en las islas, que lleva, por ejemplo, a una medida tal y como explicaba el propio presidente del Gobierno de Canarias, a aplicar reducción en la aplicación del impuesto de la renta de las personas físicas o bonificación sobre la materia. Ayer también hablaba sobre las consecuencias que puede tener para Canarias la última resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre el Sáhara Occidental. Echando de menos la posición del Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿Por qué? Porque dentro de los acuerdos que hemos alcanzado
dentro de la agenda canaria todo lo que tuviese que ver en relación con el Sáhara, con África, y debido a la tradicional e histórica posicionamiento de este Parlamento, pero también de los distintos gobiernos, de absoluto respeto a la legalidad internacional y, por supuesto, siempre conscientes de la necesidad de una solución pacífica a un conflicto, nosotros echamos de menos que frente a este pronunciamiento, que como usted bien ha dicho, ha estado sujeto a muchísimas interpretaciones interesadas, el Ministerio de Asuntos Exteriores no nos haya convocado precisamente para fijar esa posición. Ya nos gustaría a nosotros, como Gobierno de Canarias, poder definir la política exterior de esta tierra, porque en muchas ocasiones nos sentimos más entendidos por Europa que precisamente por España, pero no es el caso. Con lo cual, con absoluto respeto a la legalidad, pero siempre sin perder los principios que han marcado los pronunciamientos de este Parlamento, nosotros lo que respetaremos las resoluciones de la ONU, pero desde luego vamos a estar muy vigilantes a cuál es el grado de ejecución de las mismas y sobre todo a la acción que la MINURSO, un año más, que se ha prorrogado un año, va a poder tener en este caso en el Sáhara Occidental. Así que... Bueno, la oposición le preguntaba al gobierno de Canarias, al presidente del gobierno, en este caso lo hacía Luis Alberto Campos, del grupo Bloque Canarista Nueva Canarias, en el Parlamento de Canarias. ¿Qué medidas se están adoptando para evitar que la riqueza que se está generando en Canarias no solo la acapare una minoría de privilegiados, sino también que pueda llegar al conjunto de la población en general de Canarias? Las cosas van bien. ¿Para qué cambiar? Ese es el nuevo mantra de este gobierno, señor Clavijo. Así resumía los presupuestos su vicepresidente. Y es verdad que los datos macroeconómicos van como una tralla, mejor que nunca. Récord en el PIB, récord en la llegada de turistas, récord en la recaudación. El dinero a algunos les sale por las orejas. Si las cosas van bien, ¿para qué cambiar? Pero la pregunta, señor presidente, es que yo no sé si ustedes saben para quién va bien. Yo le garantizo que para la mayoría social. Bueno, preguntaba Luis Campos, de Bloque Canarista Nueva Canarias, sobre esa minoría de privilegiados que se están quedando con los beneficios de la buena situación de la macroeconomía. Fernando Clavijo. Señor Carpo, yo me esperaba de usted cualquier cosa, menos que me dijese que cometí la indecencia de presentarme unas elecciones, señor Campos. Yo creo que ya su cultura democrática ha quedado muy definida y ahora algunos entendemos que es lo que pasa. Un momento tenso vivido ayer en el Parlamento de Canarias entre el presidente y el portavoz del Bloque Canarista Nueva Canarias. Vamos con el alto en el camino que nos toca ya y volvemos de inmediato. Seguiremos en el Parlamento de Canarias con más noticias. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. ¿Piel más firme, cabello más fuerte y articulaciones más sanas? Descubre EON, el colágeno bebible de Dermax, formulado con ácido hialurónico, magnesio y vitaminas esenciales. Retrasa el envejecimiento y potencia tu bienestar desde dentro. EON de Dermax, ya en farmacias y en dermax.es. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Si quiere invertir con seguridad en criptomonedas y busca asesoramiento legal y tributario en el universo de la economía digital, en Glitae Abogados le acompañamos asesorándole en inversiones en criptoactivos, constitución de empresas con capital social en bitcoins, tokenización de inmuebles, wallet frías y relaciones con exchanges. Contacte con nosotros en glitaeveteres.com, donde puede realizar sus consultas de forma online de manera cómoda y confidencial. O llame al 922-211-257. 922-211-257. ¿Listo para abrir la puerta a tu nuevo hogar? En Caja 7 queremos ayudar a hacer realidad tu sueño con una hipoteca que se adapte a lo que necesitas. Comienza simulando tu financiación en cajasiete.com/hipotecas y visita nuestras oficinas para obtener una oferta personalizada sin compromiso.
Caja 7, comprometidos con tus proyectos. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Super Patch, la revolución de la neurociencia en la recuperación de la fuerza, del equilibrio, del estrés, ansiedad, tristeza, trastornos del sueño, del dolor y mucho más. Ya está disponible en Canarias, seguro, rápido y fácil de aplicar. Descubre ya tu Super Patch. Es también una fantástica oportunidad para emprendedores. Llama o whatsappéanos al 691 61 0005 o entra en garciabaes.com. Para personas inquietas, Capital Radio. Volvemos, regresamos a la antena, regresamos al tiempo de Archipiélago Directo en la sintonía de la 10 Capital Radio y en Capital Radio en la isla de Gran Canaria. Saben que dentro de media hora aproximadamente nuestra compañera Joan Valo va a estar con todas y todos ustedes a partir de las 12 y algunos minutos hasta las 2 de la tarde con el espacio Orígenes. Estábamos en el Parlamento de Canarias y vivíamos ese momento de tensión entre la pregunta y advertencia de Luis Alberto Campos al presidente del Gobierno de Canarias, y le añadía ese término de había tenido la indecencia de presentarse, o al menos eso es lo que interpretó el presidente del Gobierno, y es por lo que escuchábamos la respuesta que había dado, como bien indico. Seguía el pleno del Parlamento de Canarias ayer con más preguntas, con más control concretamente. Ayer le preguntaba el representante, el portavoz del grupo Vox en el Parlamento de Canarias, Nicasio Galván Saciá, al presidente del Gobierno de Canarias si afectaría el contenido del último informe de la UCO, Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, referente al ministro Ángel Víctor Torres, a las relaciones con el Gobierno Central. Esto es lo que preguntaba, como decíamos, el portavoz de Vox. Ante el Tribunal Supremo contra el señor Ángel Víctor Torres por falso testimonio en sede parlamentaria. Yo no sé si usted sabe lo que nos dijo el señor Torres ahí al lado. Nos dijo que habían accedido a comprar material sanitario a la empresa de La Trama porque era un precio competitivo y porque no había material sanitario, la gente se moría. Entiende Vox que Ángel Víctor en la Comisión de Investigación en el Parlamento de Canarias mintió y por tanto preguntaba ayer en el Pleno del Parlamento. No me gusta hablar nunca en primera persona del singular, pero al contrario de lo que otros hayan hecho conmigo a lo largo de la historia, inclusive en este Parlamento, nosotros no vamos a continuar con esa dinámica del y tú más. Nosotros somos muy respetuosos. Las investigaciones judiciales tienen que ir por su camino. Y habrá condena o no habrá condena. Pero nosotros ahí no vamos a entrar ni lo vamos a utilizar. Sí entramos en las responsabilidades políticas, porque creo que ocupan a este Parlamento, y sí entramos en las decisiones y los valores sobre si las actuaciones estaban ajustadas, si se mintió o no se mintió. Pero yo quiero alejar precisamente ese y tú más de este Parlamento, porque aunque a algunos no les guste, creo que el modo canario de hacer las cosas es respetuoso y nos permite poder seguir hablando en el futuro. Será la ciudadanía la que tenga que juzgar, y los jueces los que tengan que juzgar en el ámbito de la vida judicial, las actuaciones de algunas personas. Bueno, no quiso entrar ahí muy en profundidad el presidente del Gobierno de Canarias. Escuchaban ustedes que las responsabilidades políticas por un lado y las penales por otra, que para eso las dirime la justicia. Más cosas. Sebastián Franquis le preguntaba a Chano Franquis, portavoz del Partido Socialista, sobre los motivos por los que el presupuesto de 2026 renuncia una vez más a abordar los problemas estructurales que mantiene a Canarias en una situación de desigualdad, entendido desde la posición del PSOE canario. Que renuncia a redistribuir la riqueza que generamos en Canarias.
Son unos presupuestos que ustedes una vez más utilizan por tercer año consecutivo la excusa de la incertidumbre económica para justificar su incapacidad de gestión y para ocultar sus incumplimientos electorales de las pasadas elecciones. Miren, estos presupuestos, que además demuestran la capacidad de gestión de este gobierno, apuntan en varias direcciones, señor presidente. Usted, de verdad, ¿cuáles son las propuestas concretas para afrontar la diversificación económica de Canarias, señor presidente? ¿Cuáles son? ¿Apuestan de verdad por mejorar la investigación, por la innovación, por el desarrollo, por combatir la lucha contra la pobreza, por la sostenibilidad? Todo esto se reduce, señor presidente. Y lo que es peor, lo que no tiene ningún sentido, es que sus presupuestos, el de la presidencia del gobierno, señor presidente, sube un 25 millones de euros. Críticas del presupuesto canario, que por cierto enmienda a la totalidad del PSOE del archipiélago canario al presidente del gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, lo que faltaba, ahora también tenemos el que da carnet de autoridad moral y el que de alguna manera se pone en esa supremacía o soberbia moral que cree que todo lo que él dice pues realmente es la pura verdad. Pero en fin, más allá de eso, y no creo que corran buenos tiempos para eso, señor Franqui, también lo aprecio personalmente, pero creo que no es el momento de sacar pecho de moralidad, ni de compromiso con los más pobres, ni de buena gestión, porque creo que no es el momento más apropiado. Le voy a contestar. Mire, señor Franqui, nuestro presupuesto crece, el de presidencia, un 25%, porque hemos tenido que sacar todos los concursos de digitalización y de nuevas tecnologías que ustedes dejaron en nulidad. Y cuando sacas un nuevo concurso, la tecnología ha avanzado y hemos tenido que poner 99,87 millones de euros. Ese es el crecimiento del presupuesto de presidencia, que, como sabe, esa dirección general radica en presidencia. No tiene otro misterio. Si leyese los presupuestos, probablemente lo sabría, señor Franqui. Mire, un partido que es incapaz en todo lo que lleva de legislatura de aprobar un presupuesto, yo creo que tendría que tener un poco de humildad cuando viene a criticar unos presupuestos de un gobierno que sí es capaz de aprobarlo. Y como su propia palabra indica, es un presupuesto. Por lo tanto, para poder juzgarlo, tendrá que esperar a la liquidación de los mismos para saber si hemos cumplido o no. Pero criticar el presupuesto de alguien que es incapaz de aprobar los presupuestos y que desde luego... Bueno, aprovechaba el presidente canario Fernando Clavijo para recordar al portavoz socialista que ellos en el Gobierno Nacional no han logrado aprobar unos presupuestos y que no tienen esa catadura moral para replicar que el Gobierno de Canarias sí los ha aprobado. Nira Fierro, también del PSOE canario, decía que si al vicepresidente canario, a Manuel Domínguez, que si cree que la gestión del Gobierno se está traduciendo en una mejora de vida de los canarios y canarias, como decíamos, dirigida a Manuel Domínguez. Nira Fierro. Continuistas. ¿De verdad ustedes creen que sus titulares responden a las necesidades de la gente? ¿De verdad ustedes piensan que sus palabras bonitas van a amparar las necesidades de una mayoría social cuando ustedes se dejan de gastar? Vocabulario en el Parlamento de Canarias. Sí, señor Clavijo, hay que tener cara. El Partido Socialista me dice a mí que hay que tener cara. El Partido Socialista que puso al Tito Berni de director general, que lo sustituyó por su sobrino. El Partido Socialista que cuando los canarios estaban en los hospitales o morían, hacían negocios oscuros. El Partido Socialista que defiende, aplaude toda la situación de una gran mentira en la comisión de investigación, me dice a mí que tengo cara. ¿Cara, señora Fierro? ¿Cara? ¿De verdad? Bueno, pues Nira Fierro insistía en la pregunta. ¿De verdad usted no tiene nada que mejor que decir? Es usted vicepresidente del Gobierno y da usted pena con lo que me responde cada pleno en este Parlamento de Canarias. Por supuesto, defienda a una persona honrada, honesta y con servicio. Señora Fierro. Se le acabó el tiempo. Respuesta de Manuel Domínguez. Sí, es canario canta. Bueno, gracias. La verdad es que ayer estuvo entretenida esa sesión de control al Gobierno de Canarias en el Parlamento de Canarias. Por cierto, le preguntaba Vox a la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias esa previsión con respecto a la bonificación del ITP
y otro impuesto para la adjudicación de la primera vivienda. Escuchamos la pregunta a Jesús. Consejera, el señor Javier lamenta no poder estar aquí porque le hubiera gustado hacer esta pregunta, pero yo le haré su lugar. Consejera, creo que estaremos todos de acuerdo que en España fueron las clases medias las que hicieron que alcanzáramos unos estándares de vida propios de países de Occidente. Esas clases medias surgieron al conseguir un trabajo bien pagado, formar una familia, tener un coche y ser propietarios de su vivienda. En muchas ocasiones, y Canarias fue un ejemplo, muchas de esas familias lograron ahorrar lo suficiente para comprar una segunda residencia, incluso en algunas zonas de las islas. Por cierto, qué triste que su ley de vivienda vacacional pretenda acabar con esa libertad de uso de la propiedad privada. Pero ahora presentan unos presupuestos para el año 2026 y nosotros preguntamos si usted cree realmente que esas ventajas, que bienvenidas sean, por supuesto, en deducciones para la compra de vivienda, son suficientes para que los jóvenes puedan adquirir esa vivienda, si es una medida suficientemente importante y de calado para que se note en el bolsillo de esos jóvenes. Recordemos que hoy en día emanciparse es prácticamente una utopía. Bueno, pues escuchamos la respuesta de Matilde Asián, como decíamos, por parte del Gobierno de Canarias. Señor diputado, la previsión en los presupuestos en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, concepto transmisiones onerosas por la que usted me pregunta, es una decidida apuesta dentro de lo que son las medidas fiscales por ampliar las ventajas fiscales para la adquisición de primera vivienda en un triple efecto: en el importe de la adquisición, en la edad, porque como usted bien ha dicho, los 35 años venían siendo insuficientes y por eso se eleva a 40, y también ampliando la renta de los adquirentes, tanto en la bonificación. Bueno, la interpretación que hace evidentemente de esta cuestión el Gobierno de Canarias no termina de contentar al grupo preguntante, al grupo Vox, pero lo dejamos ahí porque hay otros temas de la sesión de control. Decía también por parte de otro portavoz, concretamente del Parlamento de Canarias, por otro parlamentario canario, Francisco Linares García, que si hay alguna referencia en relación al acoso escolar en Canarias a lo largo del último curso académico, y esta pregunta se la hacía, como decíamos, Francisco Linares, de Coalición Canaria, varias veces la palabra, alcalde, por cierto, de un municipio de la isla, y se la hacía a Poli Suárez, consejero de Educación. Sufren acoso escolar. Imagínense también que algunos de nuestros hijos, como le pasó a Lucía, una niña de 12 años, residente en el puerto, que sufría autismo, no pudo más con el acoso escolar y se quitó su vida. Bueno, pues la respuesta con respecto a esas medidas del consejero. En las aulas es una de las cuestiones a las que más empeño y sensibilidad hemos puesto en esta consejería. En Canarias disponemos de una estrategia estructural que incluye medidas específicas para trabajar la mejora del clima escolar y de la convivencia. Respecto a los datos, en el pasado curso 2024-2025 se activó el protocolo de acoso escolar en un total de 216 ocasiones, confirmándose 39 casos. En los meses transcurridos de este curso 2025-2026 se ha solicitado la activación del protocolo 151 veces. Se encuentran 122 solicitudes activas, pero de momento no se ha confirmado como tal ningún caso de acoso. Es cierto, como hemos explicado estos días, que existe una mayor sensibilidad colectiva con este tema, sobre todo tras los acontecimientos sucedidos en nuestra tierra y fuera de ella. Y es verdad que esa mayor concienciación o ese mayor rechazo ha supuesto ese repunte de activaciones del protocolo contra el acoso escolar, lo que demuestra que los centros actúan ante la más mínima señal, y permítanme. Quiere trasladar de esta manera, con esas explicaciones, a los ciudadanos de Canarias, a los padres, las madres del archipiélago canario, esa tranquilidad de que los centros educativos de Canarias responden a la primera, cuestión que se dé en un caso de acoso, que se traduzca en un presumible caso de acoso escolar.
También se habló sobre el desarrollo del proyecto anunciado en la naturalización de los espacios en los centros educativos del archipiélago canario. Es una acción que el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Educación, quiere seguir llevando adelante. También se pidió la valoración del proceso de participación de la comunidad educativa en la actualización del decreto que regula la convivencia escolar en el ámbito educativo del archipiélago canario. La previsión también puesta en funcionamiento del proyecto de instalación de la tubería Transportes Sonzamas-Arrieta, línea Norte 1 en Lanzarote. Esta pregunta la hacía Osvaldo Betancor al propio Gobierno de Canarias. Buenos días, señor consejero. Buenos días, señor consejero. En Lanzarote hemos sufrido una crisis hídrica sin precedentes, causa de una política... Un problema que existe en Lanzarote, que existen también en otros puntos del archipiélago canario, pero Lanzarote mucho más. Escuchamos la respuesta de Manuel Miranda, consejero. Señor diputado, pues efectivamente la obra está concluida, las pruebas están prácticamente ultimadas. Nos hemos encontrado, como usted bien ha dicho, con un ligero problema, y es que en la estación de impulsión de Arrieta... Se pidió también, por cierto, una valoración al consejero de Transición Ecológica. Estábamos escuchando la respuesta de Manuel Miranda, que es consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, por ese plan rector del uso de gestión del parque del Teide, del Parque Nacional del Teide. La pregunta la hacía Alicia Van Ostende del PSOE. Cuando hay voluntad política de cambiar las cosas por el bien común, después de 20 años de un PRUC, que después de 23 más donde se tenía que haber actualizado este plan rector de uso y gestión del Parque Nacional del Teide, este gobierno ha asumido la responsabilidad de hacerlo y lo ha hecho. Como saben, la aprobación corresponde al Gobierno de Canarias, pero su ejecución y desarrollo del plan movilidad posterior corresponde al Cabildo Insular de Tenerife, que deberá... Bueno, pues sí, de eso también contestó el consejero. Por cierto, Bermúdez, el diputado Bermúdez, también recordemos alcalde de Santa Cruz de Tenerife, decía si se ha obtenido respuesta favorable del Gobierno del Estado en su petición de que se triplique la inversión destinada a combatir la pobreza de las islas. Desde los ayuntamientos conocemos muy de cerca la realidad de la pobreza en nuestras islas. Somos nosotros quienes recibimos y atendemos a las familias que no llegan a fin de mes, a los mayores vulnerables. Respondía María Candelaria Delgado, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno canario. Señora presidenta, señor diputado, pues efectivamente a día de hoy no hay nuevos presupuestos generales del Estado y eso dificulta que el Gobierno de España cumpla con lo que le corresponde a Canarias. Nosotros hemos solicitado, efectivamente así es, entre 80 y 100 millones de euros para sostener y reforzar los programas sociales, pero ya solo en estos momentos eso no ha sido posible porque no hay presupuestos generales del Estado, es lo que nos ha dicho el ministro de Derechos Sociales. Pero fíjense, ya yo solo a estas alturas del año solo me conformo con que Canarias le lleguen los 30 millones que se han venido abonando en los últimos años y que todavía... Candelaria Delgado. Otro diputado canario, Cuadri Hijazo, preguntaba a también la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia de cómo afecta el gasto derivado de la inmigración irregular que está asumiendo el Gobierno de Canarias y en qué medida podría limitar la financiación de acciones concretas destinadas a favor de la ciudadanía del archipiélago canario, especialmente a las personas dependientes en el archipiélago. Canarias está haciendo su trabajo, efectivamente, así es. No solo porque las leyes canarias, españolas e internacionales nos obligan a ello, una obligación legal. Se habló también de acciones que se están desarrollando contra la violencia de género en Canarias, se habló de la previsión
del efecto de creación de la Agencia Canaria de Salud en las direcciones de área de salud en las islas no capitalinas. Se hizo una valoración de la situación acaecida a partir del procedimiento de petición de plazas resultantes del concurso de méritos del proceso de estabilización en la categoría de enfermería del Servicio Canario de la Salud. Esto lo hacía la consejera de ese área de sanidad, Esther Monzón. El procedimiento de petición de plazas de la categoría de enfermera al que usted hace referencia en su pregunta se ha desarrollado desde luego con normalidad. Se inició el pasado 24 de octubre y finalizó el jueves pasado, día 6, sin que desde luego se haya producido ninguna incidencia llamativa. Muchas gracias. Bueno, y hasta el Parlamento de Canarias llegó la pregunta sobre ese análisis de los vertidos que ha provocado el cierre de playas como Melenara, San Agustín, Las Burras, en Mogán, y se lo hacían a la consejera, como digo, de Sanidad. Aclarar que la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud no le corresponde, no le compete analizar ningún tipo de vertido, ni su origen, ni siquiera su naturaleza, ni tampoco ordena el cierre. Esos son los ayuntamientos. Le corresponde solamente a... Bueno, pues ayer se preguntó en el Parlamento de Canarias hasta las medidas que se deben aumentar para la venta de la papa autóctona en Canarias, en detrimento de las papas foráneas, de las que vienen de fuera, más allá de iniciativas publicitarias de fomento de la compra de papas del país o de consumos de productos de aquí del archipiélago canario. Bueno, pues contestaba a las preguntas sobre esta cuestión Narváez Quintero, sí, efectivamente, consejero del sector primario del Gobierno de Canarias. Señorías, señor Orlante, no puedo estar más de acuerdo con lo que usted ha explicado en los puntos que lo ha hecho. Hablamos de un sector y de un producto que es la papa, que yo creo que aparte de... Se defiende, por tanto, aquí la venta de papa canaria, del consumo de papa canaria, pero hasta el punto en el que se puede, porque entre otras cosas se consume más de lo que se produce en el archipiélago canario. Y nos vamos a quedar los próximos minutos hablando de esas informaciones emanadas de la isla de Tenerife. Recordemos lo que decíamos anteriormente al principio de esta hora de radio, de este día de miércoles 12 de noviembre de 2025, con esa previsión de esa borrasca femenina llamada Claudia, que llega a los cielos del archipiélago canario desde el Atlántico Norte. El Cabildo de Tenerife activa ese plan insular de emergencias y lo hacíamos claramente, extensamente, ya digo, en los primeros minutos del programa. Hoy, por cierto, el Cabildo de Tenerife acoge la celebración de un Consejo de Gobierno. Lo están desarrollando desde las 10 y algunos minutos de la mañana. Un cabildo que celebra una jornada sobre el papel de las empresas en la calidad, la sostenibilidad y la humanidad. La consejera de Comercio y Apoyo a la Empresa, Kirsten Martín, inauguraba esa iniciativa que se enmarca en la celebración de la Semana Europea de la Calidad y que contaba con la presencia del científico Fernando Valladares. También el Cabildo destina 1,5 millones de euros a los agricultores afectados por la filoxera y la sequía en la isla de Tenerife. El vicepresidente del Cabildo, que es Lope Afonso, y consejero del sector primario, Valentín González, anunciaban ayer martes, día 11, durante la celebración de la Mesa Insular del Vino, las medidas que la institución insular impulsa para el mantenimiento del cultivo de la vid en la isla de Tenerife. Y Rosa Dávila presenta el estudio que destaca el liderazgo económico de la isla de Tenerife. Lo hacía de manera pormenorizada en el sentido en el que lo hacía. Le escuchamos brevemente. Hoy estamos en un foro donde vamos a hacer un análisis de la correlación que existe entre la actividad del Cabildo, el presupuesto, la ejecución, la gestión eficiente de un presupuesto en relación al impacto que se tiene sobre la calidad de vida, sobre el empleo, y voy a dar algunos datos que pueden ser llamativos. Fíjense que en estos 2 años Tenerife ha conseguido disminuir su tasa de desempleo en 7,2 puntos, mientras que el resto de España disminuía en un 1,1, o la media de Canarias ha bajado en un 5,5. Otro de los datos que vemos importantes es que hemos duplicado
el número de empresas y de empleos vinculados con la tecnología, y es algo en lo que hemos puesto un esfuerzo importante. Y también vemos cifras récord en Tenerife, tanto en el Producto Interior Bruto como en la renta per cápita. Estamos en cifras récord, sabemos que no es suficiente, sabemos que es importante seguir trabajando, pero sobre todo vemos el impacto de la simplificación administrativa. Dice Rosa Dávila que cada euro invertido por el Cabildo tinerfeño está generando oportunidades, empleo e innovación, pero sobre todo está mejorando la vida de las personas. El gasto público por habitante ha crecido ese 45,3% en el 25 respecto al año 22, alcanzando los 1.326 euros. La inversión pública por habitante se ha incrementado un 139% en este mismo periodo. Y por último, en cuanto a Tenerife, el Cabildo refuerza las acciones para proteger la indumentaria tradicional de la isla de Tenerife. Decirles que en apenas los 2 minutos que nos queda les hablo del Cabildo de Gran Canaria, que su Cabildo refuerza las medidas de prevención y la coordinación con los ayuntamientos ante la llegada de la borrasca Claudia. La Dirección del Plan Insular de Protección Civil de Gran Canaria, PEIN, declara esa alerta en la isla por fenómenos meteorológicos adversos, lluvia, viento y riesgo de inundaciones desde las 20 horas de esta jornada del miércoles. Y también el Cabildo, junto con la estrategia Gran Canaria Mosaico del Cabildo para la prevención de grandes incendios forestales, presentaba este martes una ampliación de contenido de la serie de vídeos divulgativos protagonizadas por el popular humorista canario Maestro Florido, con una nueva entrega que continúa la línea pedagógica cercana y accesible que caracterizó la primera parte. Se trata de una serie de piezas audiovisuales de unos 4 minutos de duración, destinadas no solo a impulsar la cultura de la prevención en el medio rural, sino también a formar a toda la sociedad con técnicas y consejos para evitar los grandes incendios forestales. Esto decía ayer Antonio Morales, presidente del Cabildo. La prevención ante cualquier emergencia es un elemento clave, ¿no?, para salvar vidas, para proteger los bienes materiales. Ya saben que en la lucha contra incendios, en la lucha contra los grandes incendios forestales que hemos tenido, pero que vamos a seguir teniendo desgraciadamente, porque el cambio climático, el calentamiento global, la desertización a la que avanzamos en los territorios palabras insulares. del presidente del Cabildo de la isla. Llegamos al final de este archipiélago directo en la jornada de este martes. En unos minutos, Joan Gualo con Orígenes, aquí en la 10 Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria. Nosotros nos encontramos este jueves a partir de las 11 y algunos minutos de la mañana con mucha más información en este archipiélago directo. Gracias. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia, una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el futbolista Pedri González y la boxeadora Aurora Barrabí nos han contado sobre el talento en el deporte. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales. La asociación Accede ofrece a la ciudadanía la oportunidad de informarse de cómo gestionar sus asuntos con la administración mediante el proyecto Conecta ante la brecha digital. Contacta con tu asociación vecinal. Facilitamos el acceso de los ciudadanos a la administración electrónica mediante dispositivos digitales, ayudándoles a realizar las gestiones que necesite. Más información en accedeweb.es. Financia Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria. Hay cosas que simplemente hacen match. El café y el croissant, playa y cholas, cine y palomitas, o tú con un Volkswagen. Llegan los Match Days de Volkswagen con el descuento perfecto para ti. Solo hasta el 30 de noviembre. Volkswagen. Cuido lo nuestro, porque cuidando lo tuyo. ¿Vas a seguir fingiendo que no ves nada? Nuestra isla es nuestra casa.